Estoy en el Real Jardín Botánico de Madrid. Hacía mucho tiempo que no os traía por aquí, pues creo que desde la primavera del año pasado que vinimos a ver las flores, os trajo a ver las rosas de primavera. No sé si fue en el mes de abril o el de mayo, por ahí, buscándolo en el archivo, por ahí andará aquel a la contra. Hoy os he traído ya a finales de otoño. Como veis, el Jardín Botánico siempre merece la pena en cualquier época del año. Es un completo placer pasear por sus jardines, nunca mejor dicho, porque es un jardín inmenso. Ese rumor que oís de fondo es el Paseo del Prado, que tiene tráfico. Bueno, ya os conté un poco de este jardín, pero en aquel momento no os he venido a hablar del Jardín Botánico, cosa que me gustaría. A ver si un día Alberto Garín se anima, y como me pilla cerca de casa, venimos y nos cuenta algo. Bueno, os contamos algo, porque yo del Jardín Botánico también sé algo. Aquí hay árboles de todo el mundo, algunos son de hoja caduca y otros de hoja perenne, como este de aquí, que me parece un lugar perfecto para hacer el a la contra de hoy, porque como veis está cayendo un calabobos fino y delicado, que bueno, es el momento que menos llueve de los 2 últimos días. No he podido ni siquiera salir. Esas setas que veis ahí es un espectáculo que hacen luminoso ahora en Navidades en el Jardín Botánico. Es un espectáculo que a los niños les gusta mucho, especialmente si ha caído un poquito de nieve y es por la noche exclusivamente, no se puede ver durante el día porque es un espectáculo de luces. Bueno, pues lo que voy a hacer es buscar, a ver si os parece, vamos a quedar en esto, un arbolito que sea, porque bancos, pues en fin, aquí tenéis uno y ya veis cómo está, es completamente imposible. Voy a hacer a la contra con un banco, así que lo que voy a hacer es buscar un árbol que sea bonito, que esté bien, que además tenga una buena copa y que sea, lo más importante, de hoja perenne, para que me quite algo de la lluvia que hay por aquí. Así que me lo busco, que no creo que tarde mucho en encontrarlo, y os cuento una cosita sobre trabajadores y pensionistas. Pues nada, aquí he encontrado esa sombrita pluvial, porque parece que ahora llueve con un poquito más de fuerza. Lo he encontrado detrás de este árbol, que se trata de un Taxodium disticum, que es una taxodiácea y proviene del sureste de los Estados Unidos, donde, como bien sabemos, sureste, que no suroeste, llueve bastante. Así que está hecha, va soltando eso sí unas gotitas, nos va a regar un poco, pero bueno, además así aprovecho para estrenar mi nuevo palo, para la nueva cámara esa que me compré para la bicicleta, que ahora, pues claro, con toda esta cantidad de agua y de tal, pues no la cojo tan a menudo. Así que le he pillado este palito para que pueda grabar y a la vez poder ver cómo estoy saliendo aquí en esta pantalla, es la pantalla del teléfono, porque la cámara y el teléfono se comunican de forma mágica. Bueno, os comentaba que... no, pues parece ser que no llueve tanto. Os comentaba antes, cuando iba con mi supercámara 360, que os iba a hablar de trabajadores y pensionistas, y de eso mismo os voy a hablar. Es un tema que he tratado mucho en La Contra en los últimos años y que creo que seguiré tratando en La Contra, en el A la Contra y en todos mis programas, porque España tiene un problema serio, muy serio, de envejecimiento. Es algo triste en la calle, porque se ve que está todo lleno de gente mayor, y no porque me dé tristeza ver gente mayor, ni mucho menos, al contrario, pero me gusta. De hecho, ver gente mayor significa que vivimos más, sino porque junto a un montón de abuelitos se ven muy pocos nietos, se ven pocos niños en España. Lo mismo sucede en otros países de Europa, pero a mí el que más cerca me pilla es España. Bien, como sabéis, tenemos pocos niños, y eso, aparte de quitarle alegría a las calles y a las casas, tiene una serie de consecuencias derivadas, derivadas económicas. En nuestro caso, muy preocupantes, porque nuestro sistema de pensiones, como supongo que sabréis, es un sistema de pensiones de reparto, no es de capitalización. Es algo que se ha dicho muchas veces, ¿por qué no se capitaliza? Y se viene diciendo desde hace lo menos 25 años, pero los políticos no se atreven por miedo
bueno, a que eso les cueste las elecciones, ¿no? Por no hablar de una campaña en contra brutal. Así que entre unos y otros nos hemos plantado pues ya casi en el año 2023 y tenemos un sistema de reparto tremendamente ineficaz cuando la población envejece y no hay reemplazo, es decir, no hay niños, futuros trabajadores que contribuyan al sistema. Ese es el principal problema que tiene el sistema de pensiones de reparto, como es el nuestro. Las pensiones, para el que no lo sepa, que alguno habrá que no lo sabe, no se pagan con lo que nosotros, entre comillas, ahorramos todos los meses, con lo que nos quita la seguridad social. No, ese dinero a mí no me lo meten en una caja y me dicen, bueno, pues lo vamos a dejar aquí hasta que te jubiles y entonces te lo devolveremos en cómodos plazos mensuales. No, en absoluto, esto no funciona así. Ojalá funcionase así. Funciona de otra manera muy distinta. Lo que yo pago y lo que pagáis todos los que estéis trabajando se va ese mismo mes a los que están ahora mismo jubilados. Es por eso que se llama de reparto. Se reparten las cotizaciones entre los pensionistas. El sistema es tremendamente injusto, pero bueno, funciona. Es funcional cuando hay una pirámide con forma de pirámide, es decir, hay muchos jóvenes trabajando y muy pocos ancianos jubilados percibiendo una pensión, o muy pocos pensionistas. Claro, nuestra pirámide se ha invertido, o está invirtiéndose a gran velocidad. El número de pensionistas no hace más que crecer y en cambio el número de trabajadores se mantiene estable o crece muy poquito. Bueno, en el momento en que hay una crisis destruimos empleo a gran velocidad y sobre todo de cara al futuro, es decir, de cara a los próximos 10, 15, 20 años, se sabe que va a ser muy difícil incorporar nueva gente, nuevos trabajadores en el sistema. A la vez van a ir apareciendo miles, millones de pensionistas, porque ahora vienen generaciones muy numerosas, las nacidas sobre todo en los años 50 y sobre todo en los años 60, que fueron las generaciones más numerosas de la historia de España. Así que, aunque tengamos ahora mismo un número de afiliados en la Seguridad Social, que es de 20 millones de personas, en España están aportando al Fondo de la Seguridad Social 20 millones de personas, que no es ni la mitad de la población, porque en España hay 47 millones, pero bueno, es más que nunca. Está ahora mismo cotizando más que nunca. Pero claro, esa cifra sería fantástica si a esos 20 millones de personas pues no hubiera que cargarles otros 10 millones de personas más. Es decir, que tocamos a 2 trabajadores por cada pensionista. Ese es el promedio. Esto es una cosa que ya arrastramos desde hace tiempo y que aunque se ha incrementado levemente el número de trabajadores, lo ha hecho de manera mucho más intensa el número de pensionistas y lo va a hacer de forma más intensa todavía en los próximos años. Bien, esto de 2 trabajadores por pensionista, la relación 2:1, es la media nacional en toda España. Claro, luego dentro de España hay un montón de diferencias. Hay provincias en las que, bueno, ya hay más pensionistas que trabajadores. Leía el otro día que en la provincia de Orense, preciosa, donde estuve hace muy poquito tiempo, hace solo, nada, no llega ni un mes, estuve allí a finales de noviembre, pues se acaban de encender las lucecitas del jardín botánico, ya se preparan para esta noche. Bueno, había 106.000 pensionistas y solo 103.000 trabajadores en toda la provincia de Orense. No es una provincia especialmente poblada, pero nos permite hacernos una idea, que tiene ya hay más gente trabajando hay más gente cobrando una pensión que trabajando. En ciertas regiones, si vamos, esto es a escala provincial, porque Galicia tiene otras 3 provincias. Está aparte de Orense, está Pontevedra, Lugo y La Coruña. En el caso de Asturias, que es vecina de Galicia y que es una región especialmente envejecida, en Asturias hay 371.000 trabajadores y 300.000 pensionistas. Es decir, están al borde de la relación 1:1, que es un pensionista por trabajador, es decir, que trabajas por ti y por un pensionista que ni siquiera conoces, que no es tu padre, ni tu abuelo, ni tu tío. Es decir, cuando dicen es que esto es mantener los vínculos generacionales, no, eso es romperlos por completo. Nos preocupamos, como es lógico, más de nuestro propio padre o de nuestro propio abuelo que de los padres de los demás, de la misma manera que los padres se preocupan más de sus hijos que de los hijos de los demás. Pero bueno, en Asturias están están a una relación de 1,2. En breve, no mucho tiempo, habrá un asturiano cobrando una pensión por cada asturiano trabajando. ¿Eso cómo lo pueden soportar, digamos? Pues lo pueden soportar porque otras partes de España, otros trabajadores de otras partes de España ponen la diferencia. En otras regiones la cosa no está tan mal, por ejemplo en Madrid, que es donde me encuentro, hay una relación 3:1,
hay 3 trabajadores por cada pensionista, pero vamos, lo de Madrid es la excepción, no es ni muchísimo menos la norma. El caso de Asturias es especialmente doloroso porque, también lo vi el otro día, en Asturias los mayores de 65 años, tienen 65 años, la edad en la que se entra ya en edad de jubilación, son casi el 30% de la población. Eso, si os fijáis, es una auténtica barbaridad. 3 de cada 10 personas que uno se encuentre por la calle son mayores de 65, están ya en edad de jubilarse si es que no se han jubilado ya, porque en Asturias hay muchísimo prejubilado. Los que provenían de las minas, en muchos casos se jubilaran pues allí con 45 años, vamos, que yo ya estaría jubilado, en el caso de que hubiese trabajado en una mina en Asturias. Me parece un auténtico disparate jubilarse pues siendo tan joven, con solo 45 años, pero bueno, eso cualquier asturiano lo sabe porque lo ha visto en más de una ocasión, como gente jovencísima pasaba a estar jubilado. Claro, desde los 45, si tu esperanza de vida, no sé, son 80, es que pasas casi la mitad de tu vida jubilado, teniendo en cuenta que otra parte la has pasado en la escuela y tal, en casa de tus padres cuando eras un niño pequeño, pues es que buena parte de tu existencia la has pasado sin trabajar. Pero bueno, en Galicia la cosa tampoco anda muy bien. No es tan extremo como en el caso asturiano, pero tampoco anda muy bien. Pasa algo similar en regiones muy grandes como Castilla y León, donde en todas tienen unas relaciones entre pensionistas y trabajadores pues que están ahí en el alambre mismo. Algunas provincias están especialmente mal, caso de Zamora, donde por cierto estuve también hace un par de meses con los Contraescuchas y Alberto Garín. Caso de León, en fin, las provincias, lo que se conoce como la España vacía, y más que España vacía podríamos decir que está vacía, pero bueno, siempre lo estuvo, podríamos hablar de la España envejecida, porque si bien no está todo el país, al menos en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, uno todavía encuentra gente joven y niños, ¿no? Se los puede cruzar por la calle, pero en lugares como Zamora, pues es francamente complicado. Bien, como os decía, esto va a ir a peor. Va a ir a mucho peor en los próximos años, a poco que uno mire las cifras de nacimientos a lo largo del siglo XX, teniendo en cuenta que los españoles vivimos mucho. Ya digo, de promedio creo que los españoles varones viven 83 años y las mujeres 87, vamos, las españolas están al borde mismo de la inmortalidad. Claro, significa que prácticamente todos los que nacieron en 1960 están vivos, es decir, que muy pocos se han muerto por el camino. Eso, caray, tiene unas consecuencias sobre el sistema de pensiones que pueden ser devastadoras. El año próximo, dentro de nada, unos días, entraremos en 2023. En 2023 empezarán a jubilar, si Dios quiere, y espero que lo consiguen, porque después de una vida de trabajo te mereces jubilarte y tener una buena jubilación. Otra cosa es que el sistema está mal planteado, toda esa gente ha estado pagando toda su vida y se merece una jubilación. Ahora bien, el Estado les ha estafado de manera miserable. Bien, se van a empezar a jubilar ahora, el año próximo, los que nacieron en 1958. España empezó a crecer económicamente. El gran milagro español económico de posguerra no se produce al final de la guerra. España tuvo unos años de posguerra muy miserables y sobre todo que fueron muchos años, a diferencia de Alemania o Italia. El milagro español se produce 20 años después de la guerra, a raíz del plan de estabilización de Ullastres y de Navarro Rubio, que fue en 1959. Si miramos las cifras de nacimientos, empiezan a dispararse en la segunda parte de los años 50, la segunda mitad de los años 50. Ahí empiezan a aparecer unas generaciones numerosísimas. Era la época en la que las familias no tenían menos de 3 hijos, a menudo tenían 4, y de manera muy frecuente tenían 5 y 6. Y por supuesto, ya en aquel entonces ninguno de esos niños se moría como había sucedido, pues qué sé yo, 80, 90 o 100 años antes. Ese baby boom en España duró hasta principios de los años 70. A partir de ahí la cosa ya empezó a moderarse y a partir de 1980 cayó en picado. La crisis demográfica en España empezó hace 40 años, pero claro, no hemos empezado a sentirla hasta ahora. Este es el problema de los fenómenos demográficos, que tardan mucho en dejarse sentir, muchísimo. Se dice, no, ahora se resuelve esto teniendo niños. No, se lo resolverás a los que estén dentro de 40 años, pero ahora mismo no lo resolvemos. De tal manera que no se estropeó en 1980 ni en 1990. El asunto, la seguridad social, se ha encontrado con problemas 40 años después de que todo aquello sucediese. Así que en el momento
en el que se vaya jubilando las generaciones más numerosas de la historia de España, que insisto, son las de los años 60, en aquella década prácticamente todos los años nacían en España, con una población muy inferior a la actual, en torno a siempre más de medio millón de niños. Creo que en el 67 nacieron 600 y pico mil, una barbaridad. Ahora nacer unos 300.000, eso para que nos hagamos una idea con una población mayor. Bien, en el momento en que esas generaciones de los 60 especialmente empiecen a entrar en edad de jubilación, y lo van a hacer dentro de nada, ya entra la del 58, dentro de 2 años entrará ya la del 60, bueno, a partir de ahí, pues el problema es que no va a haber reemplazo que sostenga sus pensiones, que además van a ser unas pensiones más altas, porque los nacidos en 1960 han tenido mejor formación y mejores salarios que los que nacieron en 1930. Luego, en justicia, van a exigir, van a pedir, les corresponden, en una palabra, pensiones más altas. Y eso va a someter todavía a una tensión extraordinaria al sistema de pensiones. Bien, en este punto se pueden hacer algunas cosas. Ojo, ninguna es inmediata y todas suponen sacrificios. La primera de todas es facilitar la entrada de inmigrantes, que es por lo que se está apostando. Hacerlo más fácil, que vengan de casi cualquier parte, Hispanoamérica, África, de donde sea, y que se pongan a trabajar pues para eso mismo, para poder contribuir al sistema de pensiones que está, si no al borde de la quiebra, y le anda. Esa sería la primera. Pero claro, eso tardará unos años en dejarse sentir, no es inmediato, van entrando, y luego les hace falta trabajo. No vale decir que vengan, que vengan aquí medio Honduras o medio Ecuador, que yo por mí encantado, pero necesitan llegar aquí y tener un empleo, es decir, un lugar en el que trabajar. En una economía como la nuestra, que le cuesta mucho crear empleo porque está sometida a 1000 regulaciones, impuestos altísimos, se persigue al que crea empleo, a los empresarios, pues no sé yo, a no ser que quieras hacer funcionarios a todos los inmigrantes que lleguen, que no sé con qué los van a pagar, pero bueno. La otra sería ir capitalizando las pensiones. Es decir, el sistema, lo que no se hizo en su momento, lo que no se hizo en 1990 o 1995, hacerlo ahora. Pero esto sí que tardará más años todavía en dejarse sentir. Empezarán a notarlo pues nosotros dentro de unos cuantos años y nuestros descendientes, en que por fin se hizo en la década de los 20, se hizo la reforma que debió hacerse en la década de los 90. Entonces, ahí no hay ningún... Ojo, estoy diciendo como solución posible, pero es que nadie la está teniendo en cuenta, ningún partido que yo sepa pide abiertamente la capitalización de las pensiones. Luego habría una tercera posibilidad, que es la de tener más hijos, que es lo que muchos apuntan. Bueno, ¿y por qué no tenemos más hijos? Bueno, eso no depende del gobierno, ahí no os puede decir por ley, tenéis que tener un hijo todos, pues lo digo yo, o 5, o 3. Nuestro país no está por la labor de tener hijos, sino lo está desde hace 40 años. Son ya varias generaciones de españoles los que no han tenido hijos o han tenido muy pocos, no lo suficientes como para garantizar el reemplazo generacional. Así que se van a dar ayudas, se han dado ayudas, tampoco ha conseguido las ayudas revertir el invierno demográfico, ni en España, donde se han dado, ni en países donde se dan, se siguen dando, y además muy generosas como puede ser Suecia o Alemania, ¿no? Donde se puede incluso llegar a poco que uno se lo proponga, a vivir de su hijo, al menos mientras es un niño, ¿no? Así que esa sería la otra, pero para eso haría falta un cambio cultural muy grande, que por supuesto no se ha dado, y no veo yo que se vaya a dar de aquí a los próximos 5 o 10 años, quizá, quién sabe. Así que yo la verdad lo veo complicado. Lo ideal sería liberalizar la economía y que se cree riqueza. Esto se podría ver los efectos en cuestión de 2 o 3 años. Es decir, bajar los impuestos, aminorar esas regulaciones, convertir el país en una economía, la española, muy competitiva, que atraiga talento de todo el mundo, que atraiga capital de todo el mundo, y con eso podrían perfectamente y sin problemas, sortear lo que tienen ahora mismo, el desafío que tienen ahora mismo, y sobre todo mantener el sistema de reparto que tanto les gusta. Ahora bien, tendría que entrar muchísima gente, y solo va a entrar gente si la economía marcha bien, si hay oportunidades, si uno puede llegar a España y montar una empresa. Pero es que aquí a los empresarios los estamos expulsando, al igual que a los autónomos, no los estamos atrayendo. Así que soy un poco pesimista en este aspecto, no lo termino de ver, no desde luego con el actual gobierno, que como bien sabéis está engolfado en una
socialdemocracia radical, trufada de populismo, como si el dinero se recogiese de los árboles. Y claro, el problema es que los árboles del dinero están más o menos como los que me rodean, completamente pelados. En fin, alguien tendrá que hacer algo, si es que quieren hacer algo, que lo mismo lo dejan. También es una posibilidad, no nos vamos a engañar. Igual dejan que esto vaya, y que al final esto se argentinice. Es decir, las pensiones vayan bajando, perdiendo poder adquisitivo. Claro, ahí se enfrentan a los propios pensionistas. En muchos lugares, hablaba antes de Asturias, las pensiones son uno de las fuentes de ingresos principales en ciertas comarcas. En comarcas interiores, valles mineros, etcétera, la familia entera, o casi toda la familia, vive de la pensión del abuelo o de la pensión del minero que se jubiló hace un tiempo. Así que nada, con esto voy a ir terminando ya, que me tengo que ir, tengo que seguir caminando, porque me voy para hacer una entrevista en The Objective, que es este no es una entrevista de trabajo, no os preocupéis, es una entrevista que me quieren hacer para una cosa nueva que están haciendo en YouTube. Entonces me han citado y están ahí en la calle Villanueva, lo cual no está mal porque yo me apellido Villanueva y estoy al lado del pabellón Villanueva del Jardín Botánico. Así que la cosa va de Villanueva, soy. Bien, pues voy a dejar esto aquí, darme el paseo hasta la salida, que como veis está precioso el Jardín Botánico. Eso sí, ahora anochece con nada. No olvidéis que es prontísimo, estoy grabando esto a las 4 de la tarde y mirad qué oscuridad. Pero bueno, pues nada, queridos, me despido de vosotros con esta, y desde el Jardín Botánico y esquivando charcos que estoy, voy a terminar metiendo el pie en uno, me despido de vosotros, ya sabéis, hasta el próximo A la Contra. Esperemos, eso sí, porque los anteriores lo han sido todos, por lo menos el anterior, esperemos, eso sí, que el próximo no sea tan pasado por agua.